ello. ¿Cuáles son las principales diferencias que ve entre la guerra actual que se está dando en Ucrania y otras guerras que ha podido cubrir? Lo que más ha cambiado es la exposición inmediata a información sobre el terreno, no ya solo recogida por periodistas, sino por ciudadanos, por soldados, por todo el mundo, ¿no? Estamos viendo en redes prácticamente una guerra en directo, desde miles de puntos diferentes. Esto es a la vez bueno, porque hay más transparencia, y también arriesgado en cuanto a que toda esa cantidad de información tiene que ser de alguna manera tratada profesionalmente por periodistas, verificada, comprobada, etcétera, porque en las guerras hay muchísima propaganda, y eso que se dice de que la primera víctima de la guerra es la verdad es cierto, y por eso hace falta tener a gente todavía sobre el terreno contando la guerra, y eso quizás es lo que no ha cambiado. Todavía es necesario que los reporteros vayan a los sitios, hablen con los testigos, recojan información y, desgraciadamente, se jueguen la vida para contarnos lo que pasa. ¿Y cómo calificaría lo que se puede llegar a sentir al estar cubriendo una guerra y al responder? Bueno, los reporteros de guerra son personas y sienten miedo, tienen estrés, tienen angustia, sienten el horror de lo que ven, no son insensibles a lo que está pasando, y por eso cubrir conflictos deja huellas y no es fácil. Y luego hay que adaptarse además a la vida, al regreso a la cotidianidad y a la normalidad, y eso no siempre es fácil. Por eso creo que hay que estar hecho de una pasta especial, ¿no?, para ir a cubrir guerras, y no todo el mundo está preparado ni debería ir. ¿Y el miedo nunca le ha hecho querer dar un paso atrás y querer dejarlo? Cuando era un reportero joven, sentía menos miedo que cuando me hice más mayor. ¿Por qué? Pues por la misma razón que los jóvenes conducen mucho peor y más rápido y más arriesgado que los mayores, ¿no? Cuando eres joven crees que nada de lo malo te va a pasar a ti, y sin embargo luego fui viendo compañeros que caían en el frente, y fui también siendo más consciente de los peligros de cubrir conflictos. Pero nunca me detuvo de hacer mi trabajo. Había un jefe, Fernando Mújica, que fue mi primer jefe internacional en el mundo, que decía: un periodista muerto no puede enviar su crónica a tiempo. Y es verdad, ¿no? Yo creo que tienes que mantener un equilibrio entre los riesgos que es inevitable tomar para recabar la información, pero sin hacer locuras y ponerte en riesgo más de lo que deberías. Pero si el miedo te paraliza, entonces no es un trabajo para ti. ¿Y qué ha sido lo más impactante que ha vivido cubriendo una guerra? Pues te puedes imaginar, con casi 20 años, ¿no?, de no solo guerras, sino masacres en revoluciones, de terremotos, tsunamis, pues al final ves cosas que muchas veces querrías no haber visto, ¿no? Y quizá lo peor es la guerra, porque la guerra, el daño nos lo hacemos unas personas a otras, y esa crueldad es más difícil de aceptar que un desastre natural o algo que ocurre accidentalmente. Siempre me ha sorprendido la capacidad de los humanos para un día estar compartiendo un té en una terraza y al siguiente, en medio de un conflicto, degollarse, ¿no? Eso te dice mucho de que todos llevamos el diablo dentro, y que
tenemos que hacer todo lo posible porque no emerja. Y ese es parte del trabajo del reportero de guerra, recordarnos que todos tenemos capacidad para hacer el mal y que cuando se desmorona la civilización, la educación, la cultura, existe la posibilidad de que haya una guerra, un genocidio, una masacre, etc. Antes ha comentado que cuando ha querido ejercer su derecho con libertad, el derecho a informar, le han echado. O sea, esto es lo que pasa en el mundo. ¿Considera que el mundo es un diario poco periodístico en ese sentido? Yo creo que en el mundo hay grandes reporteros y lo están demostrando en Ucrania estos días. Una cosa es la redacción y otra cosa es las personas que ocupan puestos de responsabilidad. Y ahí es donde yo creo que el mundo ha caído en las manos equivocadas. El periódico, bueno, 4 directores de periódico fueron despedidos en 3 años y medio dentro de una operación para domesticar un diario que hasta entonces había sido muy peleón con el poder. Y creo que desgraciadamente consiguieron arrebatarle lo mejor que tenía, que era una feroz independencia respecto a los poderes políticos y económicos. Bueno, eso no quita que todavía haya talento y compañeros que hacen buen periodismo, ¿no? Me gusta distinguir una cosa de otra. Pepa Bueno lleva poco tiempo ahora en la dirección del país. Si le pudieras dar un consejo respecto, con respecto a su experiencia, ¿qué le diría? Le diría que los políticos y los empresarios que tratan de impedirnos hacer nuestro trabajo van y vienen, pero que las marcas periodísticas que soportan esas presiones y ejercen el periodismo con ética y valentía permanecen. Y que a la larga siempre es mejor apostar por la verdad. Que aunque nos parezca que pierde muchas veces, yo siempre soy un convencido de que en la línea final de meta se acaba imponiendo. ¿Y cuáles son las previsiones que tiene para el mundo del periodismo en los próximos años? Pues, mira, fíjate, yo creo que el periodismo va a cambiar más en los próximos 5 años de lo que cambió en todo el siglo anterior, ¿no? La velocidad de transformación es tan grande que es impensable saber hacia dónde vamos, pero creo que va a ser necesario aprovechar la tecnología y todo lo que venga por ese lado y mezclarlo con el viejo periodismo y la esencia fundamental del periodismo en cuanto a rigor, credibilidad, contraste, fuentes, y que van a triunfar los que mezclen esos dos mundos en busca del mejor periodismo. Y por último, ¿qué se puede saber al respecto de la nueva película que se va a hacer del director? Me hace mucha ilusión, ¿no?, que un libro mío vaya a ser llevado al cine, y creo que será una oportunidad de llevar la historia y la defensa de la integridad del periódico, de la redacción y mía, a un público mucho más amplio. A día de hoy tenemos ya un guión que conserva el espíritu y la esencia del libro, y en los próximos meses pues habrá que definir quiénes participan directamente, ¿no? Entre otras cosas, quién hace de mí, porque no me dejan hacer a mí de mí mismo con buen criterio, y creo
creo que va a ser muy interesante, entre otras cosas porque me está permitiendo a mí aprender del proceso de la creación de un proyecto audiovisual de esta envergadura, y yo creo que ya solo por eso merece la pena. Si además conseguimos llevar el mensaje del libro a un montón de gente que no lo ha leído, pues mejor todavía.